Presentamos nuestro proyecto de comparación Fomento a la lectura. Va a ser una comparativa entre México y Finlandia. El equipo está conformado por Andrea Janet Monter Murillo, Carla Paola Pedraza García y Andrea Guadalupe. Vamos a comenzar planteando nuestra hipótesis. En Finlandia hay un buen fomento de la lectura, más que en México, por lo que México hará uso de las estrategias que Finlandia ha implementado para incrementar el fomento de la lectura. Los objetivos a analizar de este proyecto son: exponer la situación educativa de ambos países, interpretar cómo la cultura influye en el fomento de la lectura de Finlandia y México, describir cómo la economía juega un papel importante en el fomento de la lectura, exponer qué religiones hay en ambos países, reflexionando sobre si este aspecto influye en el fomento de la lectura. Y por último, mencionar cómo se desenvuelve la sociedad de ambos países, tanto en su núcleo familiar, amigos, todo lo que los rodea. Analizando la influencia de estos factores, podemos identificar que tanto la falta de tiempo como de interés, problemas de salud, la priorización de otras actividades y la falta de dinero son algunas de las razones más citadas por los mexicanos mayores de 18 años que optan por no leer. Esto, de acuerdo a la encuesta del módulo sobre la lectura dada a conocer por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. Y es que, aunque por decreto presidencial desde 1979 se conmemora en México el Día Nacional del Libro, cada 12 de noviembre en conmemoración del natalicio de la poeta mexicana Sor Juana Inés de la Cruz, el hábito de la lectura en el país va cada vez más a la baja. En los últimos 5 años, el porcentaje de la población que leyó desde libros, revistas, periódicos, historietas o páginas de internet, foros o hasta blogs, tuvo un decremento de 10 puntos porcentuales. Es decir, en 2015 fue de un 84.2% de la población encuestada que leía, mientras que para el 2019 el 74.2% realizó esta actividad. Vamos a encontrar aspectos generales que nos van a ayudar a esta comparación de información que es de interés entre ambos. Podemos destacar de México es la Estrategia Nacional de Lectura, que busca que México sea un país de más lectores, que recupere el placer de la lectura y promover la difusión y consumo de libros mexicanos, que participen en la construcción de la paz, creando nuevos espacios de convivencia, que estimule el hábito de la lectura y la escritura desde edades tempranas, que fomente el desarrollo de la lectura y de la comprensión, y también que recupere el hábito de esta lectura como manera de adquisición y enriquecimiento de conocimientos. Fase interpretativa. En la fase interpretativa analizaremos algunos de los conceptos de ambos países, como lo son la cultura, economía, sociedad y religión, entre otros. Primeramente hablaremos de Finlandia. En Finlandia la enseñanza obligatoria empieza a los 7 años de edad y dura 9 años, tras la educación básica. Algunos alumnos continúan sus estudios en centros de formación profesional y otros optan por los estudios generales de bachillerato, para ingresar posteriormente en la universidad, mientras que otros acceden directamente al mercado laboral y combinan los estudios con el trabajo. En Finlandia la educación es gratuita para todos los alumnos, incluidos los estudiantes de doctorado. Las escuelas de enseñanza primaria, enseñanza secundaria y formación profesional disponen de comedores que sirven una comida diaria gratuita. En Finlandia la literatura es sumamente popular. Los finlandeses leen muchísimo y cada ayuntamiento y cada pueblo tiene su propia biblioteca, además de las bibliotecas móviles que se desplazan hasta los lugares más recónditos en zonas escasamente pobladas. Finlandia es un país que está por encima de todos, ya que cada persona lee 47 libros por año. Finlandia posee uno de los modelos educativos más estudiados del planeta. Sus extraordinarios resultados en el rubro de comprensión lectora de las pruebas PISA lo convierten en un objeto de estudio fundamental sobre el tema de la lectura. Antes de los 7 años de edad, a los niños no se les enseña a leer, sino que ellos aprenden una cultura de la lectura que nace en casa y se fortalece posteriormente en la escuela, es decir,
Antes de los 7 años, los niños imitan modelos y adaptan su mente a la cultura letrada. No hay un programa de enseñanza, pero sí hay un aprendizaje. En el colegio empieza la enseñanza de la lectura específicamente a los 7 años de edad. El tesoro del país, que son las próximas generaciones que están instruyendo, y los profesores tienen que mostrar un nivel de competencia más apto. En Finlandia apenas existen jerarquías de ninguna clase y nadie hace alusión a su posición social salvo en algunos contextos oficiales. Uno de los motivos que explican el origen de la igualdad en Finlandia es el hecho de que el país jamás haya tenido estructuras feudales y que los finlandeses siempre se hayan relacionado entre sí directamente. Las familias finlandesas son las que más leen en todo el mundo, es decir, que el fomento de la lectura de los padres es bastante importante, ya que los padres leen bastante, es parte de su día a día, de su vida cotidiana, y porque les gusta genuinamente leer, y desde ahí sus hijos desde muy pequeños empiezan a interesarse por la lectura, más aún cuando los padres impulsan este interés desde pequeños leyéndoles. De igual manera, el papel del padre parte en fomentar el respeto de la lectura, el estudio y a sus profesores. El interés por la lectura y los libros, despertando en la primera infancia, apunta el crecimiento para convertirse en un lector potencial. La comprensión lectora es más fácil para un niño al que ya se le ha leído con frecuencia. Por otro lado, la televisión finlandesa emite todos los programas en lengua original y siempre subtitulada, incluso los dibujos animados, y de pequeños los niños no entienden, pero cuando aprenden a leer se encuentran muy motivados porque ya entienden sus programas con mejor claridad. Otra parte importante es el hecho de que los subtítulos llevan una cierta velocidad, hacen el proceso de lectura sea reforzado por el proceso de aprendizaje de la televisión. En la religión encontramos que casi el 75% de los finlandeses son miembros de la Iglesia Evangélica Luterana de Finlandia y aproximadamente un 1% pertenece a la Iglesia Ortodoxa de Finlandia. Por otro lado, en la cultura encontramos que el teatro está muy arraigado en la cultura popular. Prácticamente todas las ciudades y poblaciones disponen de un teatro. Igualmente, un factor importante es el cine, ya que representa aproximadamente el 25% de los títulos más vistos en Finlandia, por lo que podemos concluir que el factor sociocultural es el que acompaña el proceso de adaptación de la mente del niño en la familia y el aprendizaje de la lectura en la escuela. La presencia del factor sociocultural en Finlandia se da principalmente a través del sistema completo de bibliotecas, la iglesia, la televisión y toda su cultura. Ahora hablaremos de México. En materia educativa resalta la necesidad de que el sistema escolar transforme sus medios tradicionales de enseñanza por otros más dinámicos e integrales, que respondan mejor a las necesidades de una población que se debe reconocer como ampliamente heterogénea. Tenemos que la mayoría de los alumnos mexicanos abandonan el sistema educativo cuando se encuentran cursando estudios de nivel medio superior. En 2012, solo el 22% de todas las personas de entre 25 y 34 años de edad completan la instrucción media superior, porcentaje que corresponde con la mitad del promedio de la OCDE. En México, más de 4 millones de niños, niñas y adolescentes no asisten a la escuela, mientras que 600,000 más están en riesgos de dejarla, por diversos factores como la falta de recursos, la lejanía de las escuelas o la violencia. Por otro lado, en México, los padres de familia no fomentan la lectura, la cultura ni el deporte, ya que reconocen les es difícil leer, lo hacen muy despacio o no comprenden lo que lee. Entre otros factores está la falta de tiempo, de interés, problemas de salud, la priorización de otras actividades y la falta de dinero. Son las razones más citadas por los mexicanos mayores de 18 años que optan por no leer. En México se leen en promedio por persona 3.4 libros al año por sexo. Los hombres leen 3.7 y las mujeres leen 3.12 ejemplares anualmente. Hemos encontrado que en México existe una gran necesidad por incrementar el fomento a la lectura. La deficiencia en esto se encuentra en las desigualdades, tanto económicas como culturales, ya que si bien se cuentan con algunas bibliotecas en México, no todas las personas tienen acceso a ellas, ni siquiera tienen acceso a la educación, ya que carecen de una buena economía, por lo que les falta tiempo, ya que se dedican más a trabajar. Igualmente encontramos que en México las familias no incentivan la lectura, ya que de generación en generación no ha sido fomentada.
Se puede concluir que, de acuerdo con la información presentada, es notable el hecho de que la educación está estrechamente vinculada al contexto político, social, económico y cultural del país, ya que el estilo de vida de cada país es un referente en su educación. Las propias áreas de interés y las actividades de ocio de los estudiantes, las oportunidades de aprendizaje que proporcionan las escuelas, el apoyo de los padres y su participación, así como los contextos sociales y culturales de aprendizaje y de todo el sistema educativo, deben de combinarse, ir de la mano entre sí. Los factores como la familia y el entorno sociocultural son determinados en la preparación del estudiante para la lectura. Sin estas dos dimensiones no existiría alguna técnica que pueda lograr que un joven lea, porque no estaría acondicionado para ello. Un ser humano, al estar situado en un entorno donde existe una variedad y discusión de ideas, se cultive la imaginación y la fantasía, se aprecien los ritmos y melodías variados, está totalmente orientado a leer un libro. En este sentido, toda enseñanza de la lectura se dificulta si no hay un proceso de reacomodo del sujeto a un entorno que modifique su mente y de esta manera le predisponga a manejar o decodificar el proceso de lectoescritura. En razón de ello, se considera que familia y escuela constituyen la base fundamental para la adquisición de la lectoescritura, pero esta responsabilidad se recarga en la escuela. En el caso de los alumnos procedentes de un contexto familiar de bajo capital cultural, los hábitos de lectura se pueden originar en casa, pero el papel de la escuela resulta clave en los contextos de pobreza, vulnerabilidad social y bajo capital cultural, donde la familia y la comunidad brindan poca ayuda para adquirir este aprendizaje. Es ahí donde la economía va a fungir como un elemento de suma importancia, ya que los recursos que posee cada país van a hacer la diferencia en la forma de vida de cada región, como el hecho de que se puedan equipar mejor las instalaciones de las bibliotecas, que en las escuelas se les proporcionen los alimentos a los estudiantes para que puedan rendir el horario escolar o puedan tener acceso a diferentes materiales que les faciliten estudiar. La política es otro punto indispensable, ya que estipula la dirección que toma la nación, los aspectos sociales que analiza y les da prioridad. Ahora bien, en la fase de juxtaposición, en esta fase se presentarán datos específicos sobre el sistema educativo, la cultura y la economía, y se pretenden dar a conocer las semejanzas y diferencias dentro de estos dos países. Dentro del sistema educativo se puede apelar a una organización totalmente distinta, en el caso de los dos países, en donde en el caso de Finlandia se apela hacia un sentido de la educación gratuita y accesible hasta niveles superiores. En cuanto al fomento de la lectura, observamos una clara diferencia a la cantidad de libros que una persona lee al año. Finlandia rebasa por mucho a México. En el caso de Finlandia, se estima que cada persona lee 47 libros al año, y en México, cada persona lee entre 3 y 4 libros al año. Ahora bien, en la cultura, dentro de las costumbres arraigadas en la cultura de cada país, podemos observar puntos muy concretos, como el trato a la gente, mientras que en Finlandia son un poco más fríos en estas relaciones. En México se acoge con mucho más entusiasmo y cariño a la gente. Puede ser desde este punto que se sostenga que Finlandia se propicia esta independencia de los jóvenes hacia un sitio propio, y en México se haga un tanto más complicado este rol, incluidas las complicaciones económicas del país. Dentro de la política, la marcada diferencia en el papel del docente entre México y Finlandia es algo realmente marcado. En Finlandia prácticamente es un privilegio poder ejercer la docencia, mientras el ideal en México es tener elementos de calidad por corrupción o cuestiones políticas o económicas que merman esa posibilidad. Lo que sí podemos rescatar es la similitud con los sueldos, que son relativamente bajos. Ahora bien, dentro de la fase comparativa o explicativa, con base en la información recabada y la comparación realizada, llegamos a las siguientes conclusiones del estudio. Pudimos analizar el interés a la lectura que corresponde a estímulos en el hogar. Durante la infancia, para la práctica de la lectura, el 59.1% de la población de 18 y más años de edad alfabeta declaró haber tenido libros diferentes a los del texto en casa. La mitad veía a sus padres leer, al 33.5% les leían sus padres o tutores, y el 27.1% de la población declaró que hubo un fomento por la asistencia de bibliotecas o librerías. De la población de 18 años en adelante se considera lectora. El 72.7% recibió estímulos para lectura. Ahora
Ahora bien, tanto el estímulo para la lectura proviene solo del hogar o de la escuela, el porcentaje de la población lectora es bastante menor, por lo que al revisar las cifras se plantea que existe una mayor población lectora cuando se motiva tanto en el hogar como en la escuela. Ya pudimos analizar y comparar que Finlandia tiene cifras importantes ante la alfabetización de la gran diferencia en cuanto a México. Un dato importante a rescatar que muestra la clara comparación es a lo que refiere un porcentaje de adultos mayores que han leído un libro en Finlandia, con un 85%. La población de Finlandia otorga gran importancia a la alfabetización. Casi el 50% de los niños finlandeses pueden leer antes de comenzar la escuela. Los finlandeses valoran la lectura y la alfabetización. En cuanto a México, no podemos decir lo mismo, ya que existe un desinterés constante en su gobierno, así como en la educación, demostrando por campañas sin resultados significativos en cuanto a la lectura. El principal problema en cuanto a México es que existe una gran inquietud de recursos en cuanto a esto. Es que no toda la población tiene un acceso a un libro. Por ejemplo, no toda la población cuenta con el privilegio de tener acceso a la educación. Y es que, por ejemplo, la dinámica y uso y cultivo de las ciencias y la tecnología por parte de la sociedad en general empuja un sistema educativo y alienta a los estudiantes a reforzarse por su aprendizaje. Situación que carece México. Mejorar las reformas en curso de materia de telecomunicaciones, energía y educación seguramente contribuiría a estos objetivos, que a su vez mejorarían el marco productivo del país. Así, además de la reforma educativa, es necesario revisar las políticas y decisiones que inciden en la mejora de competencias de los trabajadores que ya se encuentran en el mercado laboral. México solamente podrá avanzar en la cadena de valor e insertarse de lleno en el campo del conocimiento a través de un plan integral apoyando las inversiones significativas para mejorar las capacidades y oportunidades de la población. Dicho plan debe estar acompañado de las reformas destinadas a modernizar su infraestructura de México, además de fortalecer las situaciones y condiciones para fomentar la innovación. Otro elemento a rescatar es que los estudiantes de Finlandia no estudian solamente porque gozan de un derecho, lo hacen porque es caso de su obligación. Es un pueblo que valora el crecimiento intelectual de sus miembros, no solo como una virtud, sino como una necesidad. Ahora bien, por el lado de México, el contar con un nivel de educación más alto no disminuye el riesgo de caer en el desempleo. Esto es lo opuesto a lo que sucede en la mayoría de los países miembros de la OCDE, en donde un título universitario se traduce en mayores posibilidades de encontrar empleos de calidad y mejor remunerados. Y por último, en nuestra fase prospectiva, en base a la comparación que hicimos, llegamos a la conclusión de que una propuesta posible a realizar en cuanto a las diversas problemáticas que México enfrenta pueden ser las siguientes. Poderle darle difusión a las bibliotecas públicas, ya que en Finlandia sus habitantes acuden comúnmente a estos espacios. En México no sucede esto, ya que no se incentiva a los habitantes a que visiten las bibliotecas. Y una conclusión general a la que podemos llegar al finalizar este trabajo es que esta comparativa entre México y Finlandia es evidente, ya que existe una clara diferencia entre su grado de fomento a la lectura, por lo que en base a la investigación realizada, México puede hacer uso de algunas estrategias que Finlandia implementa para fomentar la lectura a su población. Sin embargo, esto requiere de adaptación y esfuerzos por parte del Estado, ya que se necesita infraestructura y destinar recursos a la lectura, adaptándose a los distintos contextos en los que vive cada población mexicana.